Antes que nada, una disculpa por la voz, pero la gripe anda por todos lados. Este también es una versión preliminar de un trabajo que se pretende que sea más largo. También es la continuación de trabajos previos acerca del diablo y los fantasmas y los aparecidos en la Nueva España, que son personajes con los que frecuentemente se confundían a los duendes, que son el grupo dentro del que el día de hoy se suele colocar a los chaneques, a los aluches y a otros personajes del imaginario de diferentes grupos indígenas del país, para bien y para mal, por sus semejanzas, pero sin tomar en cuenta también sus diferencias. Como es un trabajo muy preliminar, bueno, habrá partes que no encajarán todavía perfectamente, pero se entiende que deberán terminar. La constante convivencia entre europeos e indios, practicada desde los primeros momentos de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, que nos legó un mestizaje cultural tan grande en México desde el ámbito gastronómico hasta el musical, no podía haber hecho algo muy inferior en lo que concierne al imaginario fantástico que actualmente conocemos, dado el enorme repertorio de tales elementos en ambos lados del Atlántico. Como un ejemplo de ello, la fusión que se hizo a lo largo de los siglos entre los duendes europeos y algunos seres con características similares a estos en los imaginarios indígenas mesoamericanos fue tan fuerte que para poder hablar con certidumbre de las tradiciones actuales sobre los segundos, es decir, sobre los seres mesoamericanos, es necesario antes profundizar en las características generales de los primeros. Y esto es así porque por lo común los relatos que hoy ya tenemos acerca de chaneques, aluches y otros personajes terminan reproduciendo lo que ya las historias que circulaban en Europa acerca de los duendes decían, por lo cual no sabemos, y porque además las personas que habitan en los lugares en donde estos relatos se cuentan hablan de todos los personajes como si fueran duendes y no invocan ya el término de chaneque muchísimas de las ocasiones. La semejanza entre dichas criaturas es a veces tan grande, tanto en su aspecto como en sus atributos, que esto ha propiciado muchas teorías y especulaciones acerca de un supuesto origen histórico común de todos ellos, el cual, por supuesto, no podemos suscribir, sino que más bien creemos que se trata de desarrollos paralelos basados en necesidades y condiciones materiales de existencia similares en todos los pueblos donde aparecen. Y, curiosamente, todos aparecen en ámbitos rurales. En el caso de México en los siglos XX y XXI, es común encontrar el duende confundido con otras figuras de los imaginarios religiosos mesoamericanos en diferentes zonas. En la zona maya se le confunde principalmente con el aluche. En los lugares de tradición agua lo vemos asimilado al chaneque y al tlaloque, mientras que entre los otomíes se le conoce como huemalito, por solo mencionar algunos de los casos más conocidos. No obstante que la cantidad de términos usados en México para referirse a seres que comparten los atributos de estos seres es más grande, como huaques, babaló, balamo, chamaquitos, monitotitos, chanecos, encueraditos, das, sobrollones, etc. Para los fines perseguidos en este trabajo, como una muestra de ello, abordaremos únicamente a los chanecos. Esto es el esquema con el que actualmente estoy trabajando. Seguramente se va a modificar con el paso del tiempo. Y vemos que en primer lugar hablaremos de los chaneques de los Tuxtlas, de los chaneques de la Chinantla, porque son variantes con características bastante marcadas. El chaneco mayor, como actualmente se le conoce en múltiples lugares, ya no nada más en los sitios donde históricamente tienen algún pasado prehispánico, y los chaneques que los acompañan, así como otros elementos que sí están vinculados a su entorno de origen, pero que no son muy bien conocidos hasta el día de hoy. El último punto, el de los parientes cercanos, son precisamente variaciones muy actuales del duende europeo, de alguna manera vinculado con representaciones tanto de chanecos como de aluches, pero de donde no queda perfectamente clara el origen indígena de esos componentes. Hablamos del tataduende, del chichimite y del sombrerón, que son personajes, algunos de ellos bien conocidos en el sureste del país y otros más bien ya en Centroamérica.
Algunos de los textos que existen con respecto a este personaje, al chaneque me refiero, están mezclados precisamente con los asuntos sobre duendes por esa vinculación que se hace hoy día acerca de todos esos personajes. Es muy común que ya en los relatos donde normalmente hablaríamos de chaneques, ya solamente se les mencione como los duendes, tanto en Tabasco como en Veracruz, como en Oaxaca, en Yucatán. A todos esos personajes se les llama duendes y solo de vez en cuando, y a veces casi solo por cuestiones folclóricas, se les dan los nombres que tenían dentro de esos territorios. Vemos que por la simpatía que despiertan esos personajes, para quien no los conoce de cerca, por supuesto, es frecuente encontrarlos asociados con relatos infantiles, como aquel de allá que aparece Duendes, Aluches y Chaneques, donde son puros relatos realmente fantasiosos, infantiles con respecto a ellos. Duendes, Aluches y Chaneques, uno que repite el mismo nombre. Hay otros, como El Bestiario y sus seres fantásticos mexicanos, que son poemas en donde se habla de esos personajes, aparecen los chaneques junto con muchos otros, y los textos de Supernaturalia, volumen 1 y 2, de Norma Muñoz Ledo, están a medio camino entre una especie de curiosa investigación de alguien interesado en ese tipo de imaginario, pero que no tiene aparentemente la preparación teórica para hacerlo, por la formación de la persona que lo hace y aparte por los ciertos compromisos ideológicos que se tienen con respecto a los personajes de los que se habla. Concretamente, el texto de Norma Muñoz Ledo, en sus dos partes, parece de alguna manera compartir una parte de las creencias en esos seres, tanto de los chaneques como de todos los otros de los que habla, y podemos darnos cuenta de ello por sus introducciones, la parte posterior de sus libros. Hay un cierto compromiso en términos de lo propio, lo indígena, y se nota, es muy evidente. Hay otros textos que son mucho más profesionales en el sentido etnológico, antropológico, como los relatos, mitos y leyendas de la Chinanta, en donde sí se recogen in situ, en el sitio en donde se están dando esos fenómenos o donde se pretende que se presentan, por parte de gente que sí tiene un adiestramiento en ello y trata de dar una interpretación, trata de explicar las razones que hay por detrás de esas apariciones o de los reportes de esas apariciones. Etnología del mismo veracruzano, de Bill Munch, también es uno de esos documentos. Y uno que particularmente le resulta útil es Monte Sagrado, Templo Mayor, en donde ya se intenta hacer un balance más amplio acerca de esas figuras en el conjunto de las creencias mesoamericanas. Da mucha luz ese documento. Por supuesto que aparece mencionado en muchos otros lugares, como el Fantasmario Mexicano de Trejo Silva. En el Popol Vuh encontramos referencias acerca de ellos, y en recopilaciones de leyendas locales como los espantos de Terán, por ejemplo, aparecen mencionados esos personajes. Pero es verdad que mientras en el Popol Vuh encontramos variantes muy antiguas de esos seres, porque además refieren a otros textos contemporáneos, los espantos de Terán ya recogen historias que cuenta la gente del pueblo de Terán a partir del siglo XX prácticamente, ya con modificaciones muy sensibles y muy evidentes de esos personajes. A diferencia de los duendes tan mencionados en las crónicas y la documentación inquisitorial, desde el principio de la conquista y colonización de la Nueva España, como desarrollos americanos de personajes ampliamente conocidos en Europa, y a diferencia también de los aluches o figurillas vivientes de la península de Yucatán, como hoy los conocemos, los chaneques han seguido un derrotero histórico muy diferente y no han tenido mayor notoriedad desde la investigación académica, pese a su interesante, aunque modesta, presencia en el folclore y la literatura. Por supuesto, estas situaciones e inconvenientes nos llevan a plantearnos algunas preguntas sobre ellos, como son: ¿cómo hay que entender exactamente a estos personajes? ¿De dónde y cuándo proceden las características que se les atribuyen en sus relatos? ¿Por qué existen y para qué los relatos? Para responder a algunas de estas preguntas, en primer lugar, es necesario hacer un breve recuento de lo que se entendía por chaneque en el mundo náhuatl, mencionar el tipo de actividades
en las que se les suponía inmiscuido, y enseguida haremos un breve análisis de algunos textos del siglo XIX y del siglo XX, en donde podemos encontrarlo de manera tradicional o modificado por su semejanza con otros seres preternaturales. Para ello recurriremos, si bien no explícitamente en un primer momento, a las reflexiones de Julio Caro Baroja con respecto a la génesis, naturaleza y transmisión de las leyendas, a algunos elementos morfológicos del cuento de Xavier Coq y al concepto de explicación con la trama de Jaime Juan. Finalmente, lo que en este trabajo llamaremos literatura folclórica es aquello que se basa para la construcción de sus relatos en las tradiciones orales de sus lamentos y que por lo tanto transmite, aunque sea de lejos e imperfectamente, una serie de creencias de una porción de la gente de una sociedad, mientras que cuando nos referimos a la literatura ficcional nos encontramos ante la construcción de un mundo que utiliza los mismos conceptos y habla de los mismos fenómenos, pero bajo el entendido de que se trata de una invención. Los chaneques. Esto es un comentario acerca de la autora de este texto que les comentaba, que tiene pues, un compromiso bastante cercano con el bestiario del mundo prehispánico y que se manifiesta así. Ellos hablan, por ejemplo, en lugar de hablar de la Virgen María, por ejemplo, hablan de la Tonantzin, están evocando constantemente conceptos del mundo prehispánico para sustituir elementos del mundo colonial, porque conviene a la interpretación que está realizando. Muy bien. Los chaneques son seres del imaginario religioso prehispánico olmeca, y su nombre náhuatl es un sustantivo plural que significa habitantes de la casa, caracterizados así como los moradores más antiguos y originales de un lugar, previos incluso a la presencia humana, y probablemente equivalentes a aquellos seres que se mencionan en el Popol Vuh como los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña. La etimología de esta palabra es interesante porque se utiliza constantemente para referir a aquello que vive en un sitio. Por ejemplo, Inanencuitlan chaneque es los que habitan en las vueltas del río, pero se refieren a los peces. Y es de esa manera que los vamos a encontrar en muchos textos de la época virreinal, pero siempre asociados con algún otro tipo de criatura, peces, aves, para indicar que habitan en un sitio específico. Pero es cierto que Hernando Ruiz Alarcón ya hablaba, y Jacinto de la Serna, hablaban de ellos como dioses silvestres del sureste, es decir, habitantes espirituales de una región del sureste, de un cierto tipo de regiones en el sureste, que estaban encargados de proteger esos espacios. Se traduce como el habitante, dando a entender que son primitivos de los sitios en donde están, a donde los seres humanos llegan y colonizan esos espacios, pero los chaneques son habitantes antes que ellos de esos lugares, y por eso es necesario rendirles un cierto culto y tratar con respeto esos espacios. El texto del Popol Vuh, que se refiere a estos personajes como los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, es este. Dice así: literalmente el hombrecillo del bosque. Los antiguos indios creían que los montes estaban habitados por estos seres guardianes, espíritus de los montes, especies de duendes. Ahí también Adrián Recinos está haciendo esta explicación, utiliza el término para dar una idea de qué se trata el personaje. Duendes semejantes a los alush de los mayas. El memorial de Solalá les llama Rubinaquiche de Che árbol, que el padre Coto traduce por el duende que anda en los montes, porque también es cierto que este tipo de personajes está muy vinculado con las selvas, pero también vive en los bosques, de cuyas puntas suele alimentarse. Por otro nombre, el Saquicoxol, los antiguos cachiqueles, según el memorial, hablaban con estos hombrecillos que eran los espíritus del volcán de fuego, grupos llamados Saquicoxol. Cuando consultamos, por supuesto, el memorial de Solana, encontramos estas referencias que nos menciona Adrián Recinos para hablar de este personaje que aparece en el Popol Vuh. Según se desprende de todos los relatos que analizaremos en este trabajo,
Se trata de genios comarcales, espíritus chocarreros de ambos sexos. Aunque siempre se habla de chaneques, también existen las chanecas, a los que se atribuyen funciones de custodio de los sitios que habitan, especialmente en las zonas boscosas y montañosas de algunos lugares del sureste de México, en Guatemala y en Belice, en donde disfrutan particularmente las cascadas y los ríos, sobre todo si estos se encuentran en las proximidades de grutas y cuevas. Y esta es una de las razones por las que a veces se pretende que la etimología de chaneque significa habitante de lugares peligrosos, pero lo cierto es que la etimología se refiere exclusivamente al hecho de habitar, independientemente del tipo de sitio. Solo que como suelen habitar en lugares que resultan peligrosos para los seres humanos, por eso se hace este agregado. Al igual que los aluches, los chaneques suelen describirse como seres pequeños y escurridizos de alrededor de 50 centímetros de altura, con rostro infantil, a veces verdaderos niñitos, vestidos de verde. Dioses menores o menores verdes los llama ya en el siglo XVII Hernando Ruiz de Alarcón, quien los identifica como dioses silvestres y con cabellos rubios o rojizos, lo cual hace pensar que también se puede estar refiriendo al espíritu del maíz, por que se trata de tener una envoltura verde y cabellos rojos, ¿no? Como el gilote. Los investigadores que abordan al personaje hacen este tipo de tareas. Cabellos rubios o rojizos que podrían representar el gilote de maíz con el que se relacionan en algunos relatos, aunque también existen versiones en donde los vemos como individuos adultos de ambos sexos e incluso con la estatura de una persona común. Si bien actualmente existen historias sobre chaneques en toda la República Mexicana, la información que vamos a comentar a continuación corresponde básicamente a dos espacios colindantes, que son la zona olmeca, en la parte sureste del estado de Veracruz, y en el oeste de Tabasco, así como el Chinanta, una región situada al norte y al noreste del estado de Oaxaca, la cual incluye la Sierra de la Luna y las planicies de Tuxtepec, ambos histórica y culturalmente vinculados con este tipo de apariciones, por razones que también expondremos en las siguientes páginas. En la región de los Tuxtlas, en Veracruz, popularmente se acepta que existen dos tipos de chaneques: uno que es favorable a los seres humanos, por el que manifiestan un gran afecto y solidaridad, en cuyo caso se les consideran meramente traviesos y juguetones, y son a los que principalmente se les denomina duendes, lo cual tiene sentido por tratarse de lugares ya bastante densamente poblados y que han recibido con mayor regularidad el contacto con el mundo de fe, y otro que resulta perjudicial a ellos. Dentro de esta cosmovisión, los benignos aparecen en los lugares habitados por el hombre, como son las casas, las milpas y los caminos más transitados e inmediatos, mientras que los nocivos deambulan por lugares apartados por donde nadie pasa, como son las selvas, las cuevas, los manantiales y las copas de los árboles, lejos de las actividades humanas para no trabar relación con las personas. Esta dicotomía explica, por un lado, que por un lado se afirma que los chaneques son protectores de los hogares y los cultivos, a los que envían las lluvias para su crecimiento, y por el otro se les presenta más bien como guardianes de los montes y los animales silvestres, en constante pugna con los taladores, los cazadores y aún con los simples viajeros y comerciantes, a los que solían aparecer en el monte para hacerlos perder el camino cambiando la dirección de los senderos. Sin embargo, al no existir una separación clara entre unos y otros, solo se distinguen por el tipo de acciones que realizan dentro de los relatos en donde se habla de ellos, y no necesariamente por su ubicación ni por su aspecto. De esta manera, encontramos historias en donde se les muestra en el ámbito humano, dentro de las poblaciones y sus alrededores inmediatos, ayudando a los campesinos en las labores del campo, sembrando, cosechando y, principalmente, protegiendo los cultivos a cambio de ofrendas de alimentos y bebidas como maíz, frijoles, cerveza o pulque, pero también otras que son muy negativas, en donde por un lado se les atribuyen bromas inocentes como esconder los zapatos y los objetos de uso cotidiano de las casas, mientras que por el otro se asocian con acciones realmente dañinas, como son el arrojar piedras a los transeúntes y a los habitantes de una casa, perseguir a las mujeres, raptar niños, causar accidentes y enfermar de espanto a las personas. En esta mezcla de elementos nos damos cuenta de cómo
la presencia de los duendes europeos infiltra las manifestaciones que se supone que son de los chaneques. Eso de esconder los zapatos, por ejemplo, es muy típico del duende europeo, que es quién sabe qué tanto del chaneque. En cambio, lo de secuestrar niños es típico del chaneque, aunque también de alguna manera está vinculado con las acciones de algunos tipos de duendes europeos. Lo de perseguir a las mujeres y arrojar piedras es típico de los duendes europeos, no tanto de los chaneques o estos seres en el mundo indígena. Pero es verdad que robar el tonali de las personas es absolutamente indígena, por supuesto. Robar el tonali o espíritu asociado con el día de su nacimiento, lo cual puede ser mortal si no se acude cuanto antes con un curandero para que le alivie con las ceremonias adecuadas. Con respecto al rapto de infantes, para finales del siglo XX todavía era muy común escuchar historias acerca de la abundancia de chanecos, como los llamaban en las proximidades de la laguna de Techamichapan, en donde estos representaban un gran peligro para los niños, porque era muy usual que los extraviaran y los llevaran al monte. De estos personajes se afirmaba que tenían apariencia humana y lucían como niños o señores muy chiquitos, con un gran sombrero. Del mismo modo, todavía en una fecha tan reciente como octubre de 2020, el señor José Romero de la Cruz del municipio de Teapa, Tabasco, contaba que cuando él era niño se les advertía mucho contra este tipo de criaturas, a las que ya simplemente identificaba como duendes. Este señor y su mamá ya solo los llaman duendes, pero lo que hacen estos duendes es lo típico de los chanecos de esa región. Mi mamá se iba al pueblo a vender pozole y cuando salía muy temprano nos advertía: no se alejen porque se los llevan los duendes, ni aunque les ofrezcan dulces o juguetes, ni nada, porque los van a llevar al monte y nunca los vamos a volver a ver. Y tiene que ver con que, adelantándome, probablemente no me alcanzaré el tiempo, así como, claro, necesitaba sacrificios de niños, también Chane, que es otro personaje importante dentro de esas regiones, necesitaba sacrificios de niños, porque eran los espíritus que al final terminaron convirtiéndose en protectores de esos espacios. De ahí que los chaneques rapten niños. Al igual que en este relato, la asimilación de estas criaturas a los duendes es un fenómeno muy común en varias fuentes contemporáneas, en donde a veces incluso se le vuelve el infantil compañero y hasta paredero, contraparte del sexo opuesto de la Matlacigua, en donde él agarra mujeres y ella agarra hombres para conducirlos al bosque siempre con resultados funestos. El intercambio de atributos en estos casos llega al extremo de hacer aparecer a la Matlacigua con ojos verdes y un enorme sombrero, como el utilizado por los chaneques en muchos relatos, mientras que ellos se convierten en meras sombras. El chaneque de la Chinandía. Aparte de lo que se menciona en la zona olmeca, los chaneques son también muy conocidos en otros pueblos del sureste de México, como ocurre en la Chinandía, una región situada al norte y al noreste del estado de Oaxaca, en donde por su estatura se les llama chiquitos, gente chica, chaparritos, chavitos, debido a los grandes sombreros que dice la gente que utilizan. Pero en cuanto a sus prácticas y costumbres, se les denomina gente vieja del cerro si causan enfermedades y gente buena del cerro si solo son traviesos. Además de que llamarlos buenos es un eufemismo para suavizar sus relaciones con ellos, tal y como se hace en Europa con los seres féricos. Para Marcia Trejo, los chaneques de esta región son menos púdicos que sus contrapartes olmecas, pues a las características de que viven en las montañas y tienen el poder de transformarse en animales, como guajolotes y pájaros, por ejemplo, agrega que les deleita andar desnudos. A diferencia de los habitantes de la zona olmeca, estos es muy común que se manifiesten como niños sin nombre, lo cual es confirmado por relatos de informantes chinatecos en donde se dice que son gente pequeña y empoderada. Sin embargo, de manera por demás contradictoria, aunque consistente con su carácter de imaginario, hay informes que los refieren también como gente bien vestida, curiosamente, y relatos en donde aparecen incluso como duendes con sombrero chiquito, camiseta azul y pantalones ramoncitos, lo cual permite notar la actualización de las historias por parte de sus relatores en términos documentales. Otra diferencia
es que aunque los chaneques de la Chinanta son esencialmente iguales a los del área olmeca, no están polarizados ni a favor ni en contra de los seres humanos como los tuxtlas, sino que pueden tomar cualquiera de las dos actitudes dependiendo de la situación. A veces son favorables y a veces negativas. Tal ambivalencia es comprensible, pues en sociedades campesinas como estas, en donde todavía es común la práctica del desmonte para la agricultura, tiene sentido que al tratarse de diosesillos forestales, protectores de los bosques y su fauna, se les deba pedir permiso y se les hagan ofrendas para trabajar las tierras y cazar animales. Y cuando se hace, se convierten en ayudantes de las personas que están realizando esas actividades, pero cuando no se hace, hacen hasta lo imposible por expulsarlos de esos sitios. Por lo mismo, dentro de estas sociedades no hay una lógica que convierta a cierto tipo de chaneques en un compañero del hombre, ni que vivan usualmente bajo su techo, sino que son siempre visitantes eventuales, invasores de los ámbitos de existencia humana, que hacen de las suyas en ausencia de los propietarios. En la Chinanta, por ejemplo, se dice que la gente de la cueva, del cerro, viene a las casas cuando no están los dueños. Ahí juega, se lleva comida, mete la mano en las cazuelas y en las ollas con agua. Juega con la carabina, se pone una flor en la boca y cuando se va siempre deja la puerta abierta. Es así como se dan cuenta de que llegan. Y también es no muy común, pero también las personas cuando ya están hartas de la presencia del chaneque tienden a quemar los jacales, sobre todo cuando creen que podría estar escondido dentro de él para deshacerse de ellos. El chaneco mayor es un concepto que actualmente en muchos lugares del país se identifica como el demonio. En muchos sitios se le llama de esa manera. Se dicen aguas con el chaneco mayor, dando a entender que se trata de ese ser del inframundo típico del judeocristianismo, pero usando un término indígena. Esto tiene que ver con que, de acuerdo con la investigación que estoy realizando, en el área olmeca originalmente existieron una serie de deidades que habitaban en la cima de las montañas. Uno de ellos, del que todavía se conserva una escultura, es precisamente al que le llaman Chané, en la región en donde se encuentra. Está en la cima del cerro de San Martín, que forma parte del pueblo de Pajara. Se cree, y los cronistas del siglo XVI nos dejan algunos vestigios en ese sentido, que estos dioses que vivían en la cima de las montañas eran una especie de fusión entre un dios de la tierra, que generalmente se representaba con el jaguar, y un dios celeste de la lluvia, y los atributos con los que generalmente se les representaba identificaban partes de unos y de los otros. Como seres de la tierra habitan las montañas, las cuevas dentro de las montañas, de donde se cree que fluye el agua que las personas utilizaban para sobrevivir, para regar sus sembradíos, etc. Pero estaba evidentemente vinculado con el cielo, porque las montañas primero reciben el agua del cielo y luego la dan a los seres humanos a partir de manantiales. Siguiente. Por eso, cuando vemos ya los textos del siglo XVI, vemos que se hace referencia a sitios en donde habitan deidades mayores como Claro, y a su vez se habla de otros cerros dependientes de esos lugares principales en donde habitaban también pequeños diosesillos que a veces parecen ser personajes independientes y a veces parecen ser desdoblamientos del personaje principal que se presentan en aquellos otros lugares en donde es necesaria el líquido para el mantenimiento de los pueblos. Estos son, por ejemplo, aquellos que rodeaban una montaña principal y que se consideran diosesillos dependientes o desdoblamientos hasta cierto punto del mayor. Los montes con Tlaloque o desdoblamientos de Tlaloc en el Códice Florentino son, por ejemplo, el Popocatépetl, el Iztapépetl, el Matlacmilli, todos ellos montañas importantes hasta cierto punto para las cuestiones locales, pero que tienen como centro otro sitio, otro lugar en donde estaba presente un templo de Tlaloc.
representación, el monumento 1 de Chalcatzingo, en donde precisamente vemos esa representación de una deidad habitando el interior de una cueva, está recibiendo la lluvia que viene de aquellas nubes representadas en la parte superior, que hace crecer las plantas, presuntamente el maíz, pero que al mismo tiempo guarda en el interior del seno de la tierra, la montaña, el agua, y luego la expulsa junto con los vientos, como puede verse por las volutas que aparecen tanto en sus brazos que está sosteniendo, como las que salen directamente de la cueva. Lo que veo es que todos estos diosecillos menores de las montañas, de los pequeños cerros que rodean los lugares más importantes, tienen todos ellos su diosecillo forestal. Así que no sería nada de extraño, sobre todo por los trabajos que ha hecho Roberto Weidlaner acerca de esas regiones, que tales diosecillos locales que son representaciones de las deidades de esas montañas terminaran convirtiéndose en chaneques, pero hay un chaneco mayor que es el dios más importante al cual todos ellos obedecen y que dentro del mundo prehispánico sería clave. No les quito más su tiempo, esto todavía está en desarrollo, así que ya veremos más adelante si esto se confirma, si hay alguna objeción que impida que así sea, veremos qué pasa.